Estás a punto de escuchar una conversación con Ezequiel Rabinovic, CTO de Lemon Tech, donde hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial eleva el nivel de los programadores novatos, pero amplifica los errores si no se usa con cuidado. Herramientas como Cursor, mismo ChatGPT, ayudan mucho, pero hay que hacerlo con cuidado. También han salido, especialmente en estos últimos días, varios casos de gente que confió demasiado, diría, en el tema del vibe coding y después se termina llevando una mala sorpresa. ¿Por qué la adopción de IA en equipos funciona mejor cuando se promueve la experimentación individual que cuando se impone? Tratamos de empujarlo un poco más fuerte, meter como más esfuerzo en tratar de que los desarrolladores lo usen constantemente todo. Nos dimos cuenta que no tenía tanto sentido. Es muy buena la AI cuando la gente como la empieza a aprender a usar y empieza a encontrar como la forma en la que realmente lo ayuda. Cómo la inteligencia artificial resuelve mejor los problemas populares que los problemas técnicos especializados. Es mucho mejor para JavaScript que para Haskell. Se empieza a ser más fácil el aprovechar esto bien desde el punto de vista de cuando uno está en lo estándar. Cómo el cambio de paradigma es irreversible. Ya no se puede regresar a programar como antes. Ya no puedes regresar a lo que era hace 6 meses. Esa forma de hacer estimaciones de los tiempos de antes ya no aplican. Hay que siempre tomar en cuenta que ahora tenemos herramientas que nos permiten ir varias órdenes de magnitud más rápido, ¿no? Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Es un honor tenerte por acá y nos encantaría empezar preguntándote, aprovechando tu perfil técnico y este paradigma de inteligencia artificial que este podcast no se ha salvado, yo creo que en los últimos 50 capítulos de tocar en algún momento ese tema. ¿Cuál es tu take en el vibe coding y esto que está sucediendo con pues solo promptear en internet? Cuéntame, ¿cuál es tu take? Así. Mirá, o sea, a mí me parece que está buenísimo. La verdad es que creo que estamos en un momento en el que finalmente empezamos a ver, ¿no? Como un impacto real del tema de AI. Creo que hasta ahora había mucho más hype que impacto real, no sé, como de experiencia mía, por ejemplo, usando en el pasado cosas como Copilot o cosas así. Estaban buenas, pero se quedaban un poco, ¿no? O sea, te llevaban, te ayudaban en algunas cositas, pero no te ayudaban realmente a llevar adelante un proyecto. Y creo que especialmente en los últimos meses esto empezó a cambiar. Creo que, bueno, Cursor es una de las grandes figuras, ¿no? En este cambio. Y creo que en general va causando como un cambio como de paradigma, ¿no? En lo que es en lo que es la industria. O sea, hoy en día empieza a ser como medio obligatorio, por lo menos estar al tanto de estas cosas, de estar tratando de experimentar. Pensando un poco en eso, o sea, nada, obviamente yo hace un tiempo que no codeo tanto como lo hacía antes, Claro. pero siempre me gusta, ¿no? Meterme con estas cosas. Y primero como lo había descartado un poco porque pensaba como, bueno, hay mucho hype detrás de esto, es una moda, ¿no? No tiene tanta verdad detrás, hasta que me puse a jugar un poco más. Y realmente me quedé bastante sorprendido. Yo, así como mi principal take de este tema es que creo que esto es muy bueno desde un punto de vista de levantar un poco el nivel del que está recién empezando, ¿no? O sea, cuando alguien, yo no sé, me acuerdo un poco cuando yo recién arrancaba, a uno le faltan muchas cosas como que todavía requieren bastante apoyo de alguien que tenga más experiencia, como poder hacer preguntas como concretas de algo que uno no termina de entender de todo. Ciertos temas incluso de organización, de código, cosas de estilo, que creo que hoy en día herramientas como Cursor, mismo ChatGPT, o sea, todos estos temas de AI ayudan mucho. Y por otro lado, por ejemplo, en mi caso, que no programo tan seguido, o sea, siento como que me ayuda a contrarrestar un poco esta oxidación, ¿no? De no estar programando todos los días, que está súper bueno. Dicho eso, también hay cierto peligro. Estas cosas, ¿no? Al estilo Spider-Man, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad. O sea, estas cosas creo que está re bueno lo que uno puede hacer, o sea, la velocidad que uno puede ir y todo, pero hay que hacerlo con cuidado también, porque nada, también han salido, especialmente en estos últimos días, varias situaciones, varios casos de gente que confió demasiado, diría, en el tema del vibe coding y después se termina llevando una mala sorpresa. Claro, ¿no? Ahí hay muchos ejemplos de distintas vertientes, ¿no? Gente que acabó haciendo código espagueti con una plataforma que pudo haber sido algo mucho más sencillo. También gente que
por confiar enteramente en el vibe coding, dejaba expuestas sus APIs, ¿no? Y había ahí abuso por parte de hackers. Yo creo que, como bien mencionas, es un arma de doble filo, pero el resultado es uno que a mí me deja con la boca abierta en gran medida, justo en materia de vibe coding en específico. En Twitter yo soy un usuario rudo, podría decirse, de la plataforma. Hace unos meses, un usuario, un indie hacker muy famoso que se llama Levelcio, o ese es su handle, vibe codeó un juego. Son aviones que se disparan entre ellos y pues no necesitas hacer login, solo entras, es multijugador y pues ahí te hacen la madre con varias gente en todo el mundo, ¿no? Perfecto para en lo que entra gente a las juntas, para perder ahí unos minutos, ¿no? Y tal fue el impacto de que miles de personas estaban utilizando esto y que él iba como haciendo no live coding, pero sí compartiendo como su journey en Twitter de, bueno, y ahora se puede hacer esto y todo. Pues nada más lo he estado vibe codeando. Pues total, al man se le ocurre hacer un concurso de, bueno, vamos a hacer videojuegos justo con 3JS, vibe codeando, ¿no? Como, así como lo hice yo, y el ganador creo que son $10,000, hay un premio. Pues bueno, al día de hoy, un mes después de que se abrió la convocatoria, creo que queda todavía una semana, hay más de 1,000 juegos que han aplicado a la iniciativa. Y digo como, wow, o sea, no puedo pensar yo en un momento del Internet donde 1,000 personas distintas programaron un juego de 0 a 1 más que este. Y justo es una herramienta como Cursor la que está habilitando esto, ¿no? Entonces, dentro de que hay cosas que dices, hey, espérate, esto pues no puedes llegar y meterlo a un enterprise así, nada más porque sí, sin verlo. También por otro lado está mostrando grados de productividad y de shipping, que es al final donde se ve el valor del programar, que yo nunca antes había visto y que me tienen muy emocionado. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. La verdad es que creo que cada vez, o sea, como que estamos viendo últimamente como casi a diario, por decirlo así, historias de este estilo, ¿no? Como donde pasan cosas que hace unos meses no nos hubiéramos imaginado que eran posibles directamente. Creo que está trayendo muy buenas oportunidades y que creo que todos, ¿no? Deberíamos estar como, por lo menos investigando y entendiéndolas y todo, porque es fácil quedarse afuera también. Claro. Incluso si no eres de un perfil técnico, como es mi caso, no tienes que bajarte Cursor. Puedes ir a Replit, que es como todavía un paso atrás, y chatear con su agente y, hermanos, o sea, yo hace poco programé una extensión de Google Chrome que cada que intento entrar a redes sociales pone un timer de 30 segundos y me dice, ¿realmente quieres hacer eso? Jugar con eso uno tiene que hacerlo para poder entender este paradigma. Así que para todos mis felas que no son técnicos o programadores, échense un clavado ahí, pero perdón, Ro. No, que justo, Ezequiel, creo que toca los dos factores más importantes, o por lo menos a los que más luz les hemos visto nosotros también, ¿no? Uno de ellos es el cambio de paradigma. O sea, ya no puedes regresar a lo que era hace 6 meses. Ya no tiene sentido, ¿no? Estaba platicando con mi líder técnico que tuvimos un proyecto que se nos atrasó una semana. Entonces estaba pues, teniendo una conversación con él, bueno, a ver, ¿por qué se atrasó? ¿Qué fue lo que no vimos? En materia de estimaciones, hay que cambiar algo en el proceso, o hicimos algo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos platicando y me dice, bueno, pero esto es porque estamos usando Cursor. Si no, la falla de la estimación hubiera sido de 3 meses. Y digo, sí, pero ya ni siquiera pienses en eso, ¿no? Estamos ahora ahora funciona así. Esa forma de hacer estimaciones de los tiempos de antes ya no aplican. Hay que siempre tomar en cuenta que ahora tenemos herramientas que nos permiten ir varias órdenes de magnitud más rápido, ¿no? Y la otra es, justo como decías, que alguien que apenas va empezando y que no tiene mucha estructura, lo puede llevar por muy buen camino, así como mal camino también, como también mencionaste, ¿no? Pero sí, mis habilidades particulares de programador, yo no soy ingeniero, yo nada más voy y claro, llevo más años haciendo lo que Artemio, puedo construir algunas cosas, pero también ha aumentado muchísimo. Antes necesitaba ayuda de todo el equipo técnico para resolver y poder lanzar ciertos productos y ahora me los puedo echar yo solo. Eso, o sea, siento que acabo de hacer otros 10 años de desarrollo al ritmo que iba en 6 meses, ¿no? Eso también es muy impresionante. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Oye, sí que te queríamos preguntar, tienes varios años de experiencia, muchos, bastantes, ¿no? Entonces, esto que te queremos
preguntar sobre una historia de guerra, cuando las cosas no salieron como esperabas. Ahorita mencioné yo que llegamos una semana tarde. Eso, por ejemplo, no es tan emocionante, ¿no? Una semana, no sé, nos puede pasar muy fácilmente. Pero en todos estos años que tienes de experiencia, de una vez que no haya salido un proyecto como tú esperabas y tocó resolver, donde todo el mundo estaba nervioso, todo se veía en fuego, ¿qué nos puedes contar con esa descripción? Bueno, mira, te puedo contar una de hace bastantes años. En la última empresa en la que trabajé cuando todavía estaba en Argentina. Esto era una network de publicidad y teníamos un proyecto que estaba muy bueno, así como bastante interesante, que era... la network trabajaba con otras networks de publicidad y tenían como distintas publicidades de muchos clientes como distribuidas en las distintas networks para tener como alcanzar distintos canales de distribución, etc. Esto estaba muy bueno desde un punto de vista de optimización de dónde se mostraban los ads, pero también desde un punto de vista como de gestión de costos, etcétera, pues obviamente había diferencias de precio. Cambió mucho la industria de publicidad de esa época, pero en esa época ya estaban algunas cosas que hoy en día son bien claras, bien establecidas. En esa época por ahí eran un poquito más, recién comenzaban o por lo menos empezaban a crecer. Y esto generaba como que había que estar como usando un poquito de todo, por decirlo así. El problema que tenía el negocio ahí es que era muy difícil tener como una visión clara, ¿no? de todo lo que estaba ocurriendo, mostrarle bien a los clientes, ok, dónde estábamos corriendo todas sus cosas, qué efectividad estaba teniendo, etcétera, por la dispersión que tenían los datos. Entonces habíamos hecho un proyecto para centralizar todo, tener como un sitio donde entrara cualquiera en la compañía y pudiera extraer como un reporte completo de cómo había performado cada tipo de ad en cada plataforma, sin importar dónde fuera, tener todos los mismos datos estandarizados, etc. La idea estaba súper buena. Primero partimos ahí con un approach medio naive de bajarnos los reportes y mezclar los datos de los reportes. Después nos dimos cuenta que eso era medio imposible porque muchos de esos reportes tenían data que ya estaba bastante trabajada, por decirlo así. Entonces era muy difícil como juntar y estandarizar. Así que fuimos pasando a data de más bajo nivel, que cuando empezás a hablar de publicidad y todo, empieza a ser mucha data, mucha data, porque ya empezás a tener como datos desde el momento que se muestra cada publicidad, actividad del usuario con la publicidad, con todos los datos que el usuario, cuando en temas de publicidad, comparte con el proveedor, etcétera. Los clics, nada, es mucha data. De hecho, en esa época era la vez que trabajaba con más data, sí, estábamos hablando como de teras al mes, o sea, de hecho al día a veces teníamos como más de un tera, cosas así, data que teníamos que procesar. Entonces, wow. Nada, ahí empecé a aprender bastantes cosas. Una de las cosas que tuve que aprender como en serio era como armar mejores sistemas de sharding, ¿no? De data, porque claro, cuando uno empieza a grabar tanta data, tiene que dividir la data. Y en ese momento, la verdad es que ni me acuerdo de los nombres de las librerías que usábamos en ese momento, pero estábamos trabajando, me acuerdo, con Node.js, épocas arcaicas de Node.js, pre-IO era 0.4, creo, algo así la versión. En una combinación de librerías nuestras y de otras que encontramos, armamos como un sistema de sharding que tomaba como habíamos como definido como una estrategia bastante buena respecto de cómo íbamos a dividir los datos basados en las campañas que tenía todo para que igualmente se mantuviera cerca la información como más importante de cada reporte para facilitar después que los servidores tampoco estuvieran tan cargados, etc. Estaba todo buenísimo, o sea, le hicimos un montón de pruebas, todo parecía funcionar perfecto y cuando empezamos a pasar las cosas a producción, de repente empieza a colapsar todo. Todo. Decimos, ¿qué pasó? O sea, era un proyecto nuevo, entonces por suerte no estábamos todos tan desesperados, pero sí, igualmente era como, ok, íbamos a perder el deadline, un montón de trabajo, algo que, aparte de lo que estábamos súper orgullosos de cómo lo habíamos hecho, y no avanzaba, no avanzaba. Y empezamos a mirar y veíamos que todo caía en el mismo servidor. Decíamos, ¿cómo puede ser posible que esté yardeando todo el mismo servidor? Empezamos a revisar todo nuestro código de arriba a abajo, a probar las cosas, todo. Y todo debía andar, pero no funcionaba. Siempre quedaba todo yardeado en un lugar. Qué frustrante. Seguimos avanzando, sí, terrible. Empezamos a revisar los códigos de todas las librerías que usábamos. O sea, al detalle, a ver, diciendo como, ok, seguramente alguien en esta librería se mandó un error acá. Revisando. Nada. Creo que ya empezó a pasar el tiempo, estábamos como una semana atrasados, todos los días buscando por todos lados, nadie encontraba nada, era una locura. Hasta que de repente
creo que fue tipo como una semana y algo, alguien se da cuenta, cuando ya estábamos como descartando todas las cosas que podíamos, se nos ocurría descartar, que en los servidores en ese momento la versión de Node, esto era pre-Docker o esas cosas, la versión de Node era un patch adelantado de la versión de Node que estábamos usando en las máquinas de desarrollo. Sí, una versión patch igual no debería afectar nada. Resulta, ahí fue la primera vez, creo que en mi vida, que me metí a ver como el código más del lenguaje, por decirlo así, que estaba usando, me metí a ver Node, pues a ver qué pasaba. Resulta que nuestro sistema, como últimamente, extraía datos de las URLs que se clicaban, pues sacaban temas de la UTM y otras cosas como para mapear bien las campañas, y usaba eso como parte de las keys que usaba para el sharding. Y resulta que en un parche en Node en esa época, alguien hizo un cambio de cómo se parseaban las URLs. Y se equivocó y había como cierto, no me acuerdo exacto cómo era el detalle, pero era como terriblemente específico. El caso que nosotros estábamos usando quedó roto. Quedó completamente roto. Y era a nivel de Node.js directamente. Creo que, o sea, hasta ese momento jamás se me había ocurrido que siquiera existía la posibilidad de que el lenguaje, por decirlo así, Claro. el runtime tuviese un problema. O sea, siempre el problema soy yo. En el peor de los casos, la librería, pero no el runtime. Y nada, fue bastante interesante verlo. Tuve mi oportunidad ahí de meter un patch en Node.js para arreglar ese problema, y estuvo bueno como aprendizaje. La verdad es que a partir de ahí me acostumbré mucho más a aprender a meterme, a mirar un poco más el código fuente de las cosas que uso y no dar las cosas por sentado, que hasta ese momento, por lo menos en mi experiencia, nunca había sido necesario, o hasta como... Yo siempre pensaba como es un nivel de abstracción en el que no suelo tener que meterme. Claro. Y no, es importante también. Wow, porque si uno está acostumbrado pues todavía a instalar la librería y pensar, bueno, si algo está saliendo mal es mi implementación de la Soy yo. librería que ahí está, que tiene 2,500 contribuyentes, ¿no? O sea que esto está súper preparado, pacheado por todos lados, nada va a fallar, ni hablar pues del runtime donde va a correr el código, ¿no? Eso es algo que está todavía, es como pensar que el lenguaje de programación que estoy usando tiene un problema que acaba en la nueva versión que acaban de sacar, ¿no? Y Wow. algo tan básico, ¿no? Porque, o sea, qué sé yo, si me dijeras que lo que está fallando es algo como muy sofisticado del lenguaje o algo así, puede llegar a ser, pero parsear una URL me parecía algo como muy evidente, algo como ya resuelto, por decirlo así. Y no, incluso en esa época, está bien, Node era relativamente nuevo todavía, pero ya igual era bastante usado. Y en esa época Node tuvo un problema con cómo parseaba las URLs. Qué locura y qué estresante agotar todas y cada una de las posibilidades hasta llegar ahí, ¿no? O sea, porque fueron demasiadas capas las que tuvieron que desecharse antes de llegar hasta ese punto. Ezequiel, algo que también queremos preguntarte, volviendo al tema de inteligencia artificial, que es con lo que arrancamos la conversación, y aquí nos puedes contar un poco de cómo están haciéndolo ahí en Lemontech, pero ¿cuáles serían 3 tips que podrías compartirle a la gente que está escuchando para implementar AI en el proceso de desarrollo? ¿Qué les ha funcionado a ustedes? Cuéntanos. Nosotros en verdad tenemos una aproximación a implementar AI bastante tranquila, por decirlo así. En un principio tratamos de empujarlo un poco más fuerte, como meter como más, no sé, como más esfuerzo en tratar de que los desarrolladores lo usen constantemente todo. Nos dimos cuenta que no tenía tanto sentido. En general, es muy buena la AI cuando la gente como la empieza a aprender a usar bien y empieza a encontrar como el momento, o sea, o la forma en la que realmente lo ayuda. O sea, y no es con todos lo mismo. Entonces, en esa línea, o sea, lo que nosotros hemos tratado de hacer es como, por un lado, compartir buenas prácticas en el equipo, de cómo se puede aprovechar más ciertas cosas, hacer experimentos. Muchas veces, bueno, es prácticamente todos los días, alguna empresa nueva de AI me contacta por LinkedIn o por correo para contarme lo que están haciendo, y si bien muchas de estas cosas son como bueno, muchas gracias, pero no estoy interesado, de vez en cuando aparece alguna que decís, mira, o sea, esto sí se ve interesante. Entonces, habilitar también ese espacio para probar cosas. En el equipo, por suerte, tenemos un equipo de gente que
que le gusta mucho experimentar y tratar de aprender cosas nuevas y probar formas diferentes de trabajar, etcétera. Entonces, o sea, muchas veces yo, no sé, aparece una empresa, me cuenta alguna cosa que están haciendo o algo así, lo comento en el equipo y tengo varios interesados en meterse un poco y probar eso y ver a ver si de esa forma aprendemos y podemos mejorar la forma en que trabajamos. Y en esa línea, o sea, te diría así como pensando como más específico, así 3 tips. El primero, probar cosas. O sea, creo que especialmente en este momento que sale algo nuevo todos los días, es importante tener como esa mentalidad de estar experimentando. Segundo, te diría tratar también de poner de establecer más lineamientos en general de cómo deberíamos trabajar, más allá del tema de AI. O sea, cualquier equipo de desarrollo tiene que tener como ciertas bases, ¿no? Claras de qué esperamos como respecto de cómo funciona el equipo y todo. Y esas mismas bases se tienen que aplicar a lo que se hace con AI o lo que no se hace como normalmente. Entonces creo que eso también es bien fundamental. O sea, cuando tenemos cualquier tipo de desarrollo, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, nosotros tenemos capacitaciones sobre temas de desarrollo seguro, etcétera. Ese mismo tipo de pensamiento tiene que aplicarse a lo que hace la AI, etcétera. Así que también eso me parece es súper fundamental. Te diría que, por último, mi último tip pero esto es en general, o sea, no es solo para desarrollar con AI, creo que es para usar AI en general. La AI es muy buena cuando uno es específico, ¿no? Uno es específico y da mucho contexto. Entonces, es importante con cualquier herramienta que uno pruebe o que uno trate de usar para temas de AI y todo, tratar de pedirle las cosas como más específicas que uno crea, o sea, uno se sienta cómodo pidiendo, por decirlo de cierta forma. Entonces, en esa línea es importante como pensar en qué momento del proyecto o del desarrollo uno introduce o uno se apoya más en el tema de AI. Entonces, por ejemplo, bueno, hoy en día con cosas como cursos, etcétera, la primera etapa del proyecto de generar las cosas es un súper buen uso, porque es algo medio estándar y te ayuda y rápido te deja como un momento más productivo. Pero al momento de empezar a trabajar va a haber ciertas definiciones como más de alto nivel que igualmente un desarrollador va a tomarlas mucho mejor si tiene la experiencia que el modelo. Entonces, o sea, ahí le quitaría un poco de autoridad al modelo, por decirlo así. Y luego, o sea, una vez que están como más definida la estructura del proyecto, no sé, temas como más al respecto de los modelos de datos, todas esas cosas que hoy en día igualmente la inteligencia artificial no es tan eficiente creando. Al momento de empezar a implementar cosas más específicas, sí, y introducir bastante inteligencia artificial, siempre como desconfiando un poco como sanamente de lo que la inteligencia artificial dice también. No, que es muy interesante cómo, bueno, o sea, pensar de dónde está entrenada la inteligencia artificial, ¿no? Y si pensamos que una de sus grandes fuentes para código es Stack Overflow, por ejemplo, página que ya nadie abre, ¿no? O sea, ya nadie se ha vuelto a meter ahí a preguntar nada desde que salió el chat, ¿no? Porque ya no tiene sentido. Pero la mayoría de los problemas ahí son de más bajo nivel, ¿no? Son problemas más de front, son problemas más de interpretaciones, pues sí, pues más cercanos al usuario, son problemas de gente con menos experiencia. Ya los arquitectos que estaban ahí metidos en las estructuras de datos, es más difícil que eso esté en una duda en Stack Overflow o incluso en un manual. Digo, estarán en libros de computer science y de ingeniería con los que también se alimenta la inteligencia, pero hay menos material sin duda, porque había menos gente con ese conocimiento, requería de más años de experiencia, ¿no? Esa es mi teoría de por qué yo le pregunto algo que me lo resuelve en el front mal y me lo resuelve de todas formas. Pero le digo, oye, la base de datos no sé qué, ahí empezamos, ¿no? Esa es otra aventura o sea, es mucho más complicado en este tipo de cosas, ¿no? No sé si estás de acuerdo con mi aseveración de que por eso es que es más buena para el front que para cosas más técnicas, ¿no? Pero... Me parece, o sea, comparto bastante, o sea, yo creo que, por ejemplo, es mucho mejor para JavaScript que para Haskell o cosas de ese estilo. También, porque por supuesto, o sea, la mayor parte del conocimiento que obtuvo está asociado a JavaScript. Y así hay muchas cosas que uno ve, por ejemplo, cuando vas a desarrollar alguna cosa,
en general las sugerencias que te hace respecto de dependencias o cosas de estilo son las dependencias más comúnmente usadas, por supuesto. Entonces, todo este tipo de cosas te llevan como un cierto nivel de estandarización. Por algo es todo React también, todas esas cosas. Es como que se empieza a hacer más fácil el aprovechar esto bien desde el punto de vista de cuando uno está en lo estándar. Pero claro, también esto absorbe bastante de los problemas, ¿no? Y correcto lo que decías, o sea, en Stack Overflow el nivel no era necesariamente bueno. Yo me acuerdo, de hecho, ahí un comentario rápido en el medio, hace un par de años creo que fue, tuvimos la oportunidad por el private equity al que corresponde Lemontech, de tener una charla donde nos hizo como una presentación bastante buena sobre Copilot, el CEO de GitHub. Y tuvimos la posibilidad de hacerle preguntas y todo. Y tuve la oportunidad de preguntarle una cosa y siempre me quedó la duda de cómo ven ellos el tema de, o sea, me parece como excelente el concepto este, ¿no? De el junior hace cosas más rápido y todo, pero cómo ven ellos el riesgo que conlleva también que el junior haga cosas más rápido y como con menos supervisión, por decirlo así. Y él me dijo muy claramente, y creo, y la verdad es que no lo había pensado tan así, pero es muy cierto, lo mismo pasaba antes, pero lo sacaba de Stack Overflow. Y es cierto, o sea, yo creo que por ahí un poco la diferencia acá está en que Stack Overflow por ahí era más claro respecto de la autoridad y del rating que tenía una respuesta. Yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia. Hoy en día la AI te dice una respuesta y es la misma autoridad cuando te la dice la respuesta que alguien que sabe se da cuenta que es pésima, que cuando te dice una respuesta que alguien que sabe te dice esta respuesta es excelente. No tenés ningún tipo de parámetro, o sea, vos podés juzgarla, por decirlo así, pero, o sea, más allá de, bueno, aplicar ciertas técnicas que uno podría llegar a hacer, de pedirle a la AI que misma que critique su propia respuesta o cosas de ese estilo, la verdad es que, especialmente para el que no conoce tanto de tema, es lo mismo una respuesta buena o una respuesta mala. A lo sumo muchas veces va a basarse en si funciona o no. Entonces, claro, o sea, es un tema cuando uno piensa de dónde salió la data que entrenó estos modelos. Sin duda. Yo creo que irán volviéndose mejores. Ahora los agentes de Cursor, por ejemplo, que ya lo tienes ahí en tu stack, revisa, se dice, oye, ¿esto de dónde va? Y entonces hace una búsqueda en tu base de datos, lo encuentra, dice, no, eso no es, me estoy yendo por el lugar incorrecto, ¿no? Hace la respuesta y luego regresa y la corrige. Y creo que ahí es donde uno puede tomar el gran poder que tienen estos modelos y poco a poco ir mitigando los riesgos de que vaya a hacer alguna tontería, ¿no? También hay ciertas reglas que se le pueden pasar, pero todavía estamos en pañales. Esto va a ser mucho más interesante si repetimos esta conversación en un año de ahora, ¿no? Seguro que vamos a estar preocupados por otras cosas. Seguramente. Ezequiel, hace rato mencionaba esta conversación que tenía con mi líder técnico al respecto de que nos habíamos atrasado ahí una semana en una entrega. A raíz de esta entrega hemos tenido varias preguntas en varias entrevistas de este podcast al respecto de este tema, donde también te queremos preguntar qué son los incentivos correctos para el equipo de desarrollo, ¿no? Estimar es un arte. Hemos tenido, ya no te vamos a preguntar sobre eso. De hecho, vamos a partir de que la estimación estuvo bien hecha, porque ya tuvimos también 20 conversaciones al respecto de estimaciones, ¿no? Y sabemos que eso es otro rabbit hole también complicado. Pero ya pensando que las estimaciones están bien, ¿cuáles son los incentivos que a ti te gustan para que los equipos de desarrollo lleguen a las fechas donde tienen que llegar? Sobre todo pensando en pues escenarios remotos, pues que si llegan un poco tarde, que si no, qué impacto va a ser, ¿no? O sea, qué sucede para ellos, qué sucede para la organización, cómo se transparenta esa responsabilidad o ese accountability. ¿Qué es lo que a ti te funciona mejor? Incluso ahí, antes de que respondas, Ezequiel, a mí me gustaría agregar, yo siempre he pensado que hay una desalineación fundamental en el incentivo, ¿no? Porque un desarrollador puede ir tarde y si se tiene que forzar el delivery date, por ejemplo, pues están las horas extra, ¿no? Que eso representa una paga extra, tal vez descansar un poco menos, pero hay ahí un incentivo que no necesariamente está alineado con el que es llegar a tiempo, ¿no? Entonces, ajá, solo quería agregar eso.
Creo que son varias cosas en esto, ¿no? En parte te diría que yo, por lo menos acá en Lemontech especialmente, lo tengo un poco más fácil por la mentalidad que tiene el equipo y por el equipo que, bueno, a lo largo de estos años fuimos construyendo, ¿no? Que cómo ellos piensan las cosas, para esto se me hace un poquito más fácil. Pero lo que yo veo por lo menos es, o sea, en general cuando uno piensa en incentivos para lograr una estimación y eso, me gusta pensar en la idea, ¿no? de compartir y de hacer claro con el equipo, por un lado, lo que es el impacto, ¿no? de lo que están haciendo, y esto asociado mucho como en general a objetivos. Yo soy muy partidario de sistemas de OKRs, por ejemplo. Hace un tiempo tuve la oportunidad de aprender cómo usarlos bien, ir perfeccionando cómo aplicarlos, todo. Creo que es una muy buena forma de compartir con el resto del equipo no solo la dirección a la que uno quiere ir, sino cuál es el resultado, ¿no? Cuando uno llega, el impacto que uno causa. Y creo que eso es bastante fuerte desde un punto de vista como motivacional. O sea, no es lo mismo decir tengo que programar este ticket porque vino Ezequiel y me dijo que tengo que programar este ticket, que entender la razón detrás de lo que estás programando y entender qué es lo que va a causar eso. O sea, entonces, yo creo que eso ya de base, por decirlo así, ayuda a que cualquier desarrollador, por lo menos cualquier desarrollador que esté alineado también con el propósito y los valores de la compañía, esté un poco motivado, porque al final de cuentas, partiendo, que me parece que es por ahí algo un poco anterior, ¿no? Pero partiendo de base que en general un buen equipo está alineado con valores y propósitos de la compañía en la que está. No sé, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Pero yo siento que uno disfruta mucho más el trabajo cuando esa es la situación, ¿no? Claro. Y pensando en eso, o sea, esto no significa como, dejo todo por la compañía ni nada de eso, pero sí que, o sea, estoy contento con lo que la compañía está haciendo, o sea, le creo, por decirlo así, a lo que la compañía quiere lograr. Y en esa línea, la definición de los valores lleva a que, nada, uno entienda, por decirlo así, como las reglas del juego también con la compañía, etc. Entonces, pensando en eso, cuando uno tiene un proyecto y el proyecto va a tener un impacto bien definido, con un objetivo bien claro, todo, es mucho más fácil motivarse y tratar de lograrlo. Ahora, igualmente hay imprevistos, ¿no? O sea, incluso con todas las ganas, todo, hay imprevistos. Entonces, yo ahí lo que creo, como también como parte de las cosas que me parece que ayudan a lograr que el equipo llegue a las estimaciones, por un lado, tiene que ver un poco con lo que dije antes, ¿no? Al respecto de hacer buenas estimaciones. Creo que las estimaciones en general tienen que dejar cierto espacio, por decirlo así, para este tipo de imprevistos. Yo veo eso en el ámbito del alcance, ¿no? De lo que es la estimación. O sea, al final de cuentas, o sea, siempre trato en general en las estimaciones uno trata de fijar el tiempo, ¿no? O sea, porque muchas veces hay, no sé, campañas de marketing, clientes esperando, etcétera. Entonces, arrasar el tiempo de entrega muchas veces no es una opción. Pero bueno, si no se puede arrasar el tiempo de entrega, la calidad idealmente no se debería tocar, te queda el alcance. Entonces, considerando que el alcance es el único espacio como de juego que queda ahí, hay muchas veces cosas que dentro del alcance hay que dejar un poquito abiertas, considerando eso. Que muy alineado a lo que te decía antes del impacto, si todos tienen claro cuál es el impacto que queremos lograr, muchas veces se te ocurren formas de achicar el alcance sin disminuir tanto el impacto. Entonces, y ahí viene un poco el otro punto que tengo, ¿no? Que tiene que ver con el tema también de la flexibilidad que el equipo tiene, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, cuando tenés un equipo que está comprometido con lo que está haciendo, que le gusta el proyecto, que realmente está buscando lograr esos impactos, darles la flexibilidad para que ellos puedan aportar, que puedan venir y proponerte otras formas de hacer las cosas, algunos cambios, manteniendo como el mismo objetivo final que querías lograr, pero haciéndolo de forma distinta, es súper bueno. Y por último también desde un punto de vista más por ahí terrenal, diría. O sea, también flexibilidad en cosas como el horario, cosas de ese estilo. O sea, al final de cuentas, si vamos a tener que correr para cerrar un proyecto en una fecha, por supuesto, cuando no estamos corriendo, si la persona tiene que hacer trámites, si necesita tomarse un día, que se tome el día. O sea, como que tenés como que... o sea, al final de cuentas hay que dar para recibir también, ¿no? Entonces, yo creo que así uno construye como equipos que están como
comprometidos, pero no desde un punto, insisto, no desde un punto de vista que muchas veces pasa, ¿no? De equipos que se busca que el equipo esté todo el día pensando en el trabajo y que sea su máxima prioridad. Yo creo que eso no es sano tampoco. Pero sí, yo creo que está buenísimo cuando tenés equipos que disfrutan de lo que hacen y del objetivo, del propósito de la empresa, y en base a eso tienen la libertad también para ser parte de este viaje, por decirlo así, y proponer cosas, y nada, en estos casos cuando las cosas no están yendo bien, muchas veces van a ir y van a dar, y por lo menos lo sé acá en la empresa, hemos tenido varios casos de proyectos que vemos que se nos están escapando, todo así, e inmediatamente no soy yo el que va a decirle al equipo cómo vamos a hacer las cosas. El equipo muchas veces me viene a decir a mí qué me proponen como para tratar de mejorarlo y todo eso, y la verdad es que creo que, como te decía al principio, la tengo bastante fácil en este momento acá con el equipo que tenemos en la empresa. Al final yo creo que das un punto clave, ¿no? Siempre hemos visto esto, o más bien en cuanto entras a este juego que es construir un negocio, muy rápido te das cuenta que es un juego de talento y de reclutamiento. Y en el momento en el que la empresa no representa un vehículo de impacto, ya sea para la sociedad o por lo menos para el colaborador en cuestión, el resto ya o se vuelve mucho más fácil o mucho más difícil, ¿no? Pero una vez que existe eso, realmente el camino se dibuja y justo como bien mencionas tú, ¿no, Ezequiel? Los trabajadores se vuelven como esta gente que está jalando en esta misma dirección y que conoce el impacto de lo que están haciendo y eso mismo de alguna forma no les permite o llegar tarde o no ser transparentes al respecto o no buscar una solución al respecto, ¿no? Pero todo empieza ahí con qué representa la empresa para ellos y también, por supuesto, cuál es la cultura de trabajo, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite y cuáles son estas correcciones que se van haciendo ya en el día a día. Totalmente. Hay una frase que no sé si, no sé, me parece que puede ser que haya dicho Steve Jobs, o sea, la leí en tu vida de Steve Jobs, no lo sé realmente, pero que era algo así como: no contrato gente buena para decirles qué hacer, contrato para que me digan qué hacer. Claro. Y creo que es exactamente eso. Y creo que en este tipo de situaciones, cuando no está llegando una estimación, no está llegando un deadline como duro todo, pensar que solo porque uno va a hacer cosas para que el equipo logre las cosas, es como pensar en chico, por decirlo así. Es mucho mejor como tenés un montón de gente buena, contame, ¿cómo hacemos? Dame ideas, o sea, estamos todos en la misma, todos entendemos por qué lo estamos haciendo, y si no lo entendemos, primero me debería preguntar por qué estamos haciendo esto. Pero me parece que esa es la mejor forma de hacerlo. Al final de cuentas, sería como lográndolo como equipo, por decirlo así, no como simplemente un incentivo, un premio o algo de ese estilo. Me encanta. Ezequiel, ahorita hablabas de la misión que tienen ahí en Lemontech y de cómo justo gozas del privilegio de tener un equipo que entiende muy bien qué es lo que están tratando de construir y hacia dónde van. Cuéntanos, ¿tú por qué decidiste encauzar tu carrera profesional a lo que está construyendo Lemontech? Mira, es una pregunta muy buena. O sea, bueno, Lemontech es una empresa que está en el mundo del legal tech. Yo la verdad es que tengo una relación bastante cercana con todo esto porque vengo de una familia de abogados. Algún momento cuando fui chiquito pensé que quería ser abogado, después por suerte me di cuenta que no. Pero al final de cuentas siempre es algo que ha estado muy, muy presente, ¿no? En mi vida. Mi papá fue abogado mucho tiempo, hoy en día se dedica a la enseñanza, es académico en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. La realidad es que el mundo legal para mí era algo que siempre estaba ahí, por decirlo así. De hecho, mi primer trabajo me ayudó a conseguirlo mi papá, había sido una editorial jurídica en Argentina, donde entré primero a hacer el HTML de unos correos que enviaban de tipo newsletter, y de a poquito fue tomando más cosas, armándole la página y metiéndome cada vez más en este mundo, pero al final de cuentas ya partí asociado al tema del derecho en la tecnología, por decirlo así. Entonces cuando hace unos años
en la mitad de la pandemia, ¿no? Me vinieron a contar sobre Lemontech y lo que estaban haciendo, lo que estaban buscando. La verdad es que me gustó mucho y me llevó a un punto de empezar a pensar, o sea, en todo el impacto, por decirlo así, y en toda la importancia que tiene la industria legal, te diría, en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, al final de cuentas, hay mucho que uno por ahí incluso no le da el peso que tiene, que la realidad es que si la industria legal funcionara mejor, sería mejor. Entonces, volviendo a esto que hablábamos antes, ¿no? Del tema de estar alineado con el propósito y con lo que la empresa está tratando de lograr, del impacto que está tratando de lograr, creo que a mí por lo menos me cerró mucho este argumento y nada, decidí meterme y la verdad es que sigo muy contento con esta idea. Estabas ahí ya en el frente de batalla, viendo lo que ocasionaba las faltas de eficiencia que estás ahora liderando, ¿no? Desde el área tecnológica. Nos encontramos también, Ezequiel, que tienen una alianza con AWS. ¿Por qué es relevante esta alianza? En qué consiste? ¿Qué es lo que hace para ustedes? Vimos que la ¿Cómo presumían en funciona? su sitio web. Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con Amazon, o sea, por empezar, nosotros tenemos varios productos, todos viven en la nube y en la nube de Amazon principalmente. Entonces, hace muchos años que comenzamos a trabajar con ellos, primero como simplemente usando la nube, como cualquiera que se registra en la nube. Por supuesto que cuanto uno más empieza a usar estas cosas, todo más empiezas a hablar con la gente, Claro, con tu proveedor. hay que renegociar. Exacto. Y Amazon puede ser bastante caro también, Sí, como oh, fuimos uf. aprendiendo. Nosotros, la verdad es que por la naturaleza de nuestros productos y todo, tenemos un enorme uso de Amazon, diría, mucho más grande de lo que yo por lo menos hubiera imaginado antes de sumarme a la compañía, por la cantidad de cosas, por decirlo así, que tienen que ocurrir por detrás de lo que es el software as a service que el cliente ve desde el punto de vista de obtención de datos, procesamiento, clasificación. Hay un montón de cosas que terminan significando como mucho uso de compute, de un montón de cosas. Eso sumado al hecho de que Lemontech es parte de un private equity muy grande, uno más grande del mundo, Axel KKR, y que Amazon tiene buenos programas para ayudar a empresas también de portafolio de private equity. Nada, estuvimos hablando en los últimos tiempos cada vez más con Amazon, contándole cada vez más las cosas que veníamos haciendo, todo. Y Amazon nos empezó a ofrecer como oportunidades de ayudarnos por medio de distintos tipos de inversiones, ya sea como inversión directa en créditos, por ejemplo, para que desarrollemos ciertos proyectos, pero también como inversión en ayudarnos, no sé, con partners, con tercer partners para que vengan a ayudarnos a implementar como nuevas tecnologías, nuevas cosas. Y especialmente en este nuevo gran desafío, ¿no? De los temas de inteligencia artificial, en esta búsqueda de que, bueno, que cada vez más gente lo pueda aprovechar, más clientes de Amazon lo puedan aprovechar. Amazon nos propuso bastantes proyectos con algún tipo de cofinanciamiento y apoyo en más allá de solo el cofinanciamiento, sino también como no sé, en eventos que hemos realizado junto con ellos para mostrarle estas cosas a los clientes, en actividades con el equipo, tipo workshops o cosas de ese estilo, para que todos aprendan cómo apalancar más estas herramientas. Aparte de la solución de Amazon de temas de inteligencia artificial, creo que hoy en día estamos hablando en general mucho de las cosas de OpenAI, ¿no? Y justamente por eso hablamos mucho de Microsoft, porque ellos venden esta solución. Pero Amazon tiene un camino bastante interesante como para las cosas de inteligencia artificial por medio de Bedrock, donde uno puede como elegir como de muchas opciones cuál es la más eficiente para cada solución. Y en nuestro caso muchas veces, especialmente en la industria en la que estamos y todo, es muy importante eso, o sea, es ser capaces de ir con el modelo más específico, más eficiente, por decirlo así, para lo que queremos lograr, ya sea por la masividad de datos que podría implicar como costos muy altos, o por el nivel
de tiempo que puede llegar a tomar un modelo como más sofisticado, como razonar, etc. Entonces, hay varias razones para las cuales, por lo menos en nuestro caso de uso, el tener muchas opciones de modelo es bien positivo. Así que comenzamos hace un tiempo a hablar con Amazon de estos temas, nos empezaron a sugerir varias ideas. Yo estuve en Seattle el año pasado en un evento que hizo el fondo justamente Axel Kekear junto con Amazon, y tuve la oportunidad de charlar con expertos allá de temas de AI de Amazon que nada, podía como contarles un poco lo que estábamos haciendo, hacia dónde veíamos que iban las cosas en Latinoamérica, y ellos me podían como hacer planteos respecto de lo que ellos veían en Estados Unidos, de cómo iba la industria. Entonces, la verdad es que ha sido un gran aliado de Amazon en ayudarnos como en esta dirección. Y sí, lo hablamos bastante en nuestro sitio y en varios lados, pero la verdad es que estamos muy contentos de trabajar con ellos. Han sido súper buenos para nosotros en este tipo de iniciativas. Y este tipo de alianzas llegan naturalmente, como bien mencionas, ¿no? Uno empieza a hacer uso rudo de infraestructura y empieza a querer negociar tal vez como, pues bueno, como estoy haciendo este uso, dame un precio preferencial, pero entonces eso empieza a evolucionar en lo que termina siendo una gran alianza comercial, porque sin duda está en el mejor interés de ambas partes aprovechar al máximo la herramienta en cuestión. Igual te diría, igual te diría que no es solo tan natural, o sea, estoy de acuerdo, o sea, si es algo que pasa en general, eventualmente uno va a firmar como algún tipo de acuerdo un poco más específico, como un Enterprise Discount Program o algo de ese estilo con Amazon, y eso ya te abre las puertas como para hablar con por ahí otro tipo de ejecutivos o cosas de ese estilo que habilitan más estas cosas, pero también es algo que uno tiene que trabajar, y te lo digo como, porque a mí la verdad es que yo nunca había tocado como este tipo de gestionar este tipo de relaciones, y no me ha resultado tan fácil, especialmente al principio. He ido aprendiendo bastante. Creo que como desarrolladores muchas veces nos acostumbramos de base a que nosotros arreglamos todo, por decirlo así, hacemos todas las cosas, y no tenemos esta costumbre, por lo menos yo no la tenía, de ir a hablar con otro, contarle un poco lo que estoy haciendo, escuchar como que qué cosas me sugiere, cómo lo haría. Así que para mí por lo menos ha sido un gran aprendizaje. Creo que para mi equipo, gran parte de mi equipo también, hemos ido mejorando en eso. Todavía nos falta bastante para mejorar, para trabajar todavía más junto con Amazon, pero creo que está bueno como pensarlo de las dos cosas, ¿no? Por un lado que se empieza a dar natural, pero cuando empieza a ocurrir uno tiene que trabajarlo también, y es importante trabajarlo. 100%. Y Ezequiel, ahorita mencionabas que Lemontech es parte de un fondo de private equity de uno de los más grandes del mundo. ¿Cuál era el nombre? Axel KKR. Axel KKR. Y cuéntanos, ¿cómo es ser parte de una empresa que es adquirida por un fondo de private equity? ¿Hay algo que cambia? Porque lo que nosotros entendemos es que cuando entra a la jugada un fondo de private equity, pues es para tomar un negocio, mejorarlo, y eso ya, pues ahí tomar la decisión de si flipearlo casi como las casas de real estate, o pues mantener como esta cosa que ya está optimizada y que genera más retornos que como se compró inicialmente. Cuéntanos un poco tu experiencia ya desde el lado operativo. Totalmente. Mira, mi experiencia igual tiene como un cierto sesgo, diría, en esta parte, porque yo llegué después de que Axel Kikegaard ya estaba en Lemontech, así que, o sea, lo que yo conozco previo a eso es más de historias y de lo que Entiendo. uno ve, ¿no? De cómo funcionaban las cosas antes. Al final de cuentas yo creo que tienes muchas cosas. Por un lado, cuando en general, especialmente cuando la empresa comprada está en el tamaño que tenía Lemontech en ese momento, todavía una estructura más tipo startup, ¿no? En la mayor parte de las cosas, todo. Lo primero con lo que te enfrentas es con un tema de ok, empezar por decirlo así, a profesionalizar un poco la compañía. Que esto también es algo que me lo han contado personas, CTOs de otras empresas del portafolio de Axel Kikegaard con los que tuve la oportunidad de hablar y de charlar del tema. Es bastante diferente cuando, no sé, cuando un C-Level tiene que ir a presentar algo al founder o a los pequeños inversores que están ahí, o mismo a los venture capital en esos casos, que cuando vas a contarle a un private equity ahí el avance, o sea, el nivel de datos que te piden de
sofisticación, diría, de los reportes que uno tiene que empezar a entregar, empiezan a ser cada vez más diferentes y eso empieza a permear a toda la compañía, ¿no? Al final de cuentas, si vos tenés que presentar una serie de datos, una serie de cosas, todo, esos datos tienen que estar saliendo de algún lado y para que eso salga tiene que haber pasado un proceso, nada, es toda una cosa que va empezando a ser como una subida de nivel, diría, de cómo funciona la operación de una compañía. Y por supuesto, pero creo que esto no es tan diferente por ahí de lo que sería con un Venture Capital o algo así. También te van a estar exigiendo ciertos niveles de resultados, ¿no? En general, es diferente. El Private Equity suele pedirte como un poco más diría, de eficiencia por sobre el simplemente crecer rápido. El Venture Capital por ahí es más como, acá está la plata, crece, o por lo menos así era pre-pandemia, ahora no seguro cómo estará ahora, pero pre-pandemia, las oportunidades que te acuerdas de la empresa Venture Capital en general era más así, ¿no? O sea, entraba una gran inversión y se esperaba como un crecimiento muy acelerado, muy rápido, a costa de aumentar mucho los costos y no ser tan eficiente en cómo esa plata se usa, por decirlo así, pero sí crecer rápido. Con un private equity uno tiene que ser bastante más eficiente, tiene que estar como mirando mucho más todos los indicadores de la empresa y como te digo, te esfuerzan a profesionalizarte en todos los niveles. Y en ingeniería, por ejemplo, impacta bastante, o sea, desde el punto de vista, no sé, de los costos de Amazon. No puedo gastar cualquier cosa, tengo que ser como bien cuidadoso, tengo que estar midiendo, no sé, qué tan efectivo es la inversión que estamos haciendo en nuevas tecnologías, en nuevos productos, etcétera, y poder llevarlo. Así que yo te digo, para mí por lo menos ha sido una experiencia muy, muy, muy buena, como un enorme crecimiento, que diría, de carrera, como que tuve que aprender, he aprendido a nivel de palabras, de siglas, de negocios respecto de qué tengo que presentar, qué tenemos que medir, etcétera, millones de cosas nuevas. Sigo aprendiendo a hacer la mitad de las reuniones. La verdad es que siento como que hay mucho de llevar una empresa de forma eficiente que hasta que uno no está en este tipo de situaciones no las empieza a aprender. Y creo que eso está muy bueno. Y la posibilidad, por supuesto, también que tienen este tipo de empresas de comunidad, ¿no? El hecho de que, al final de cuentas, nosotros somos una empresa más de un portafolio enorme de empresas, donde tienes empresas que son del mismo tamaño, por ahí más chicas, y muchísimo más grandes. Entonces, empiezas a escuchar como otras historias de guerra, otros casos de éxito, y aprendes mucho. Y bueno, este tipo de cosas, como te contaba, ¿no? Estos eventos como con Amazon, por decirlo así, una empresa como Lemontech, del tamaño que tiene Lemontech, la verdad es que no tendría tanta posibilidad de acceder a un evento de ese estilo. O sea, Amazon puede hacer como buenas alianzas con nosotros, todo, pero organizar un evento con sus líderes en su oficina para solo Lemontech no tendría sentido desde el punto de vista de costos, ¿no? Pero claro, para Axel que quedar, sí. Entonces, o sea, ese tipo de puertas que se te abren son súper interesantes y te permiten acceder a un mundo que normalmente no podrías acceder. Sí, qué interesante, porque nosotros habíamos tenido un acercamiento considerable con startups y con corporativos también, curiosamente, dos extremos ahí ¿no? De ese campo, pero no con empresas en este esquema. Entonces nos llamaba mucho la atención de qué se trataba. Y Ezequiel, pues ya con esta es la última pregunta del episodio, nos lo hemos pasado muy bien platicando contigo, pero ya nos quedamos sin tiempo. Pero es una muy importante. ¿Cuánto tiempo les toma desarrollar un MVP ahí en Lemontech? ¿Qué proceso tienen? No necesariamente, vamos, tiene que salir a toda su base de clientes, pero el producto suficiente para que vayan y que prueben con una serie de clientes y que esa serie de clientes sí pueda hacer lo que el producto. Es que hemos encontrado que MVP tiene una serie de definiciones muy distintas dependiendo del contexto, ¿no? Pero sí, o sea, para que ya lo puedan usar un set de usuarios suyos y que sí puedan hacer lo que se supone que hace ese producto. Primero, coincido completamente, o sea, creo que el término MVP hoy en día se usa para cualquier cosa y es algo con lo que estamos muchas veces lidiando internamente también. O sea, ¿a qué vamos a llamar un MVP? O sea, ¿cuándo algo es realmente viable? ¿A qué nos referimos? ¿Que alguien lo compró? ¿Que alguien tuvo ganas de usarlo? ¿Que a alguien le pareció interesante? Hay mucho tema ahí.
Yo te diría, o sea, me resulta bien difícil decirte, nos toma tanto tiempo. Yo creo que es bien variable la cosa. Tiene mucho que ver justamente con el alcance que definimos para considerar, bajo el parámetro que sea, que el proyecto va a ser viable. Pero tratamos de ser como bien cuidadosos en que sea un tiempo limitado. En general, te diría como para un MVP de un producto nuevo, algo que esté tomando más de 3 meses, ya nos lo empezamos a replantear mucho. Más que nada, esto te diría que fueron aprendizajes a los golpes, ¿no? De proyectos en el pasado que tuvimos que tal vez estuvimos 6 meses avanzando en algún proyecto hasta que nos dimos cuenta que no era por ahí el camino. Y me imagino que a la mayor parte de las empresas, de alguna forma u otra, les terminan pasando ese tipo de situaciones eventualmente. Uno se encuentra que algo de lo que uno creía que realmente, y toda la data te apuntaba que realmente iba a funcionar, no funciona. Entonces, tener la posibilidad de salir rápido de ese tipo de proyectos es muy importante. Y eso implica, bueno, de entregar obviamente los MVPs antes, ¿no? Y por supuesto también eso implica acortar el alcance de esos MVPs y qué es lo que uno quiere lograr. Nosotros acá en Lemontech, tenemos por empezar un muy buen equipo de producto. El equipo de producto nuestro es como realmente un equipo diría como que toma la primera línea de investigación, ¿no? Este famoso discovery sobre lo que se va a hacer. Este discovery es, por supuesto, ir a hablar con un montón de clientes, ir a entender bien cuál es el problema, no solo qué es lo que creen que quieren, sino realmente cuál es el problema que tienen y cómo poder ayudarlos a solucionarlo, más allá de lo que ellos piensan por ahí que podría ayudarlos a solucionarlo. Y va más allá de eso, también es tratar de entender cuál es el negocio detrás de esto, ¿no? O sea, entender desde un punto de vista de cuál va a ser el ROI, por ejemplo, de una iniciativa, cuál va a ser el return of investment, ¿no? El retorno de inversión de una iniciativa, hasta entender, por ejemplo, cuál es el tamaño del mercado al que esa iniciativa pueda apuntar, etcétera. Entonces, tenemos un proceso bastante, diría, sofisticado sobre cómo es el descubrimiento de qué es lo que vamos a hacer. Que todo esto medio que pasa como incluso bastante antes de realmente tener una claridad de qué va a ser el MVP, ¿no? Nosotros cuando hablamos en general de lo que vamos a hacer, no siempre nos sale, pero hacemos un gran esfuerzo en tratar de no hablar de una solución. Siempre hablamos de un problema que queremos resolver. Entonces, cuando pensamos nuestro roadmap, etcétera, pensamos en iniciativas que son problemas que vamos a ir a resolver. Y en eso comienza el proceso con todos estos descubrimientos. Eventualmente, primero usamos metodología de doble diamante, así que primero tenemos la parte de divergir, ¿no? De empezar a encontrar como múltiples cosas, empezar a consolidar eso en algo más concreto que vamos a ir a resolver, y ahí lo mismo con las soluciones, ¿no? Empezar a expandir como bien cuáles son todas las cosas que podríamos hacer hasta que encontramos cuál es la específica que queremos hacer. Y eso, en esa última etapa, ya participamos mucho desde el punto de vista de desarrollo en ayudar que sea una solución no solo factible, sino factible en un tiempo como razonable, ¿no? O sea, y acá voy a esto de hablaba, ¿no? De un potencial como el límite de 3 meses, que no necesariamente son 3 meses, o sea, es algo variable, pero en general cuando algo va a tardar más de 3 meses, sí por lo menos paramos un poquito y empezamos a revisar a ver si realmente tiene sentido que sea. Y en general logramos encontrar soluciones en menos de 3 meses que podemos, aunque sea llegar a un punto validable, por decirlo así, y después trabajamos en profundizarlo. Y nosotros trabajamos con una metodología que al final de cuentas dividimos una parte del equipo a trabajar como completamente en estos proyectos. Entonces tenemos como equipos más grandes está buena la forma de trabajo. La metodología se llama Mission Framework, que es una metodología que impulsó una empresa de Estonia, Pipedrive, pero al final de cuentas toma la analogía de una misión al espacio. Entonces tienes como un gran equipo que sería la tribu, al estilo de las metodologías de Spotify o de todas esas. Pero una vez que tienes una misión, que en este caso podría llegar a ser como desarrollar como las distintas cosas que componen este MVP, se prepara como todas las cosas, todo el alcance de lo que va a tener, se hace todo el análisis como previo de cómo va a ser esa misión, y se divide una parte del equipo
como si fueran una misión al espacio, a trabajar durante el tiempo de desarrollo como de forma lo más exclusiva posible en este tema. Cosa que estén pensando constantemente en esto, que no estén como distrayéndose por temas más del día a día, etcétera. Mientras que el equipo que no está participando en las misiones se está encargando de lo que es el soporte y el mantenimiento como general de las aplicaciones que ya tenemos. Entonces, de esa manera, el equipo trabaja enfocado en este MVP. De vuelta, como te comentaba bastante al principio, con bastante flexibilidad. O sea, tratamos de que el alcance tenga definidas las cosas fundamentales, por decirlo así, pero no necesariamente vamos a un detalle tan profundo. Entonces, el equipo puede proponer ideas, puede proponer cambios cuando van viendo que algo lo merita. Y tratamos de esa manera de llegar como tener MVPs lo antes posible y rápido validarlos para ver si queremos seguir como invirtiendo en el MVP ese o si ya vemos que es algo que no va a funcionar, lo descartamos rápido. Fenomenal, pues ahí lo tienen. Estamos llegando al final de esta conversación, Ezequiel. Muchísimas gracias por venir a este espacio y por contarnos de tu experiencia, abrir la cortina de qué es lo que están haciendo ahí en Lemon Tech, y de verdad creo que la gente va a adquirir mucho valor si se echa la conversación completa. Y justo queremos agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto de la charla. Antes de dejarlos ir, queremos pedirles dos cosas. La primera de ellas es que si nos estás viendo en nuestro canal de YouTube, te invitamos a dejarnos un like y un comentario en este video, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas. Y por otro lado, si conoces a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o con un departamento de innovación, por favor comparte este espacio con esas personas, ya que las estamos buscando. Gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo. Y una vez más, gracias, Ezequiel. Ojalá que en el futuro puedas regresar para un segundo round. Hasta la próxima. Cuando el río suena.